Era la primavera de 1992. Mis compañeros y yo íbamos a acampar un fin de semana en un bosque a las afueras de nuestra ciudad. Nuestro compañero Brock, que era militar, tuvo que quedarse en la base más tarde de lo previsto, y dijo que se reuniría con nosotros allí esta noche, lo que fue una noticia desagradable para mí y para mi otro compañero Cole. Tuvimos una gran pelea a principios de esa semana, en la que salieron a la luz algunas verdades guardadas durante mucho tiempo y se dijeron cosas realmente odiosas que no se podían retirar. No habíamos hablado desde entonces, y ni siquiera nos mirábamos a los ojos, pero a regañadientes mordimos el anzuelo y acabamos compartiendo coche. Mientras le daba un último repaso a mis maletas, oí que Cole volvía a entrar en casa y se dirigía a su habitación. Aproveché para salir y cargar las maletas en el coche. Me senté en el asiento del conductor y me fumé un cigarrillo mientras esperaba a Cole. Siempre se movía a su ritmo y no le importaba en absoluto la puntualidad. Seguro que conoces a ese tipo de gente. Su flagrante desprecio por la puntualidad era lo que más odiaba de él, y de hecho provocó nuestra ruptura. Esta situación era un ejemplo clásico. Yo quería estar en la carretera a las 8, y aquí estábamos 8:05, todavía al ralentí en el camino de entrada. Pasaron unos minutos más antes de que viera la sudadera roja de Cole aparecer en mi espejo retrovisor. Le oí meter las maletas en el maletero y subir al asiento del copiloto. Cole llevaba la capucha puesta, los brazos cruzados y estaba girado hacia la ventanilla, haciendo un esfuerzo concertado por evitar siquiera mirar en mi dirección. ¡Qué mezquino!, pensé, intentando mantener la vista fija en la carretera y haciendo como si no me hubiera dado cuenta de la infantil agresividad pasiva de Cole. Aún tenía muchas cosas de las que desahogarme y me moría por hacerlo, pero no quería empezar el fin de semana con una nota amarga. Ya vivía en mi cabeza sin pagar alquiler, pensé. No le des esa satisfacción. Sorprendentemente, llegamos al campamento sin mirarnos ni hablar. El camping estaba situado justo al lado de un camino de bomberos, junto a un pequeño terraplén que llevaba al río. Nos habíamos adentrado unos 3 kilómetros en el bosque, así que era un lugar bastante apartado, perfecto en caso de que nos pusiéramos demasiado ruidosos. Habíamos quedado con otros 4 amigos, Mason, Clark, Marvin y Stephanie, a los que tenía muchas ganas de ver. Nos conocíamos desde hacía 4 años, antes de que ella se fuera a estudiar la carrera. Acabó viviendo allí a tiempo completo y, al parecer, pensaba quedarse para siempre. El otro día me enteré de que había vuelto a la ciudad y que estaría en el campamento este fin de semana. Aunque hacía mucho tiempo que no hablábamos, quería ver si este reencuentro podía reavivar algo de la vieja magia que tuvimos años atrás. Pude ver el resplandor del fuego y a todos los que estaban sentados a su alrededor mientras reaccionaban a mis faros que iluminaban el campamento. Me detuve y saludé a todos con la mano mientras se dirigían hacia mi coche. En cuanto detuve el coche, Cole abrió la puerta de golpe, salió y ni siquiera se molestó en cerrarla mientras se dirigía enfadado hacia el río. Intenté demostrar que no me molestaba y salí del coche muy sonriente. Supongo que ustedes dos todavía se están divorciando. Preguntó Mason bromeando mientras se acercaba y me daba un rápido abrazo chocando los 5. Me encogí de hombros. Ya se le pasará. Respondí antes de cambiar rápidamente de tema. Le comenté que Brock vendría esta noche. Solo había sitio para 2 coches, así que tendría que estacionar en un aparcamiento cercano y caminar hasta el camping. Después de saludar a Clark y Marvin, los 4 charlamos durante unos minutos, antes de que Marvin fuera a ponerse al día con Cole. Me di cuenta de inmediato cuando Steph se acercó a nosotros, y al instante nos miramos a los ojos. Estaba un poco más delgada y parecía un poco desgastada o quemada, pero no por eso era menos guapa. Seguía teniendo esa aura resplandeciente, los mismos misteriosos ojos verde claro, el pelo oscuro y ondulado, la piel suave y sedosa y una sonrisa cautivadora. Ambos nos saludamos con un hola jadeante, antes de abrazarnos torpemente. «Estás, de vuelta a la ciudad», pronuncié temblorosamente, mostrando claramente mi nerviosismo. Steph sonrió y asintió. Sí, a veces la vida es una locura. En un momento tienes todo a tu favor. Y al siguiente te preguntas cuánto más bajo puedes caer. Mis ojos se fijaron en los brazos desnudos de Steph, que tenían su buena ración de cortes, rasguños, moratones.
y lo que parecían marcas de pinchazos. No hice ningún esfuerzo por ocultar mi mirada fija en sus brazos y fruncí el ceño. Mi reacción, sin embargo, fue de preocupación y no de asco o repulsión, algo que creo que Steph percibió. Todo el mundo tiene sus demonios, dije, sonriendo mientras agarraba ligeramente las puntas de sus manos. Y cómo libramos esas batallas es lo que creo que nos define. Steph sonrió con satisfacción. Siempre fuiste tan filosófico. Respondió riendo. Nunca olvidé eso de ti. Parece que tenemos mucho de lo que ponernos al día, dije, a lo que ella sintió con la cabeza. Steph me dijo por qué se fue de Boston. Aparentemente, desarrolló algunos hábitos adictivos. El laboratorio en el que trabajaba fabricaba su sustancia preferida, que empezó a robar y al final la pillaron. La universidad no presentó cargos, pero la expulsó del programa. Steph dice que ahora está de vuelta en casa evaluando sus opciones, terminar sus estudios o aceptar una vida más sencilla e ineludible en nuestra ciudad natal. Eso no estaba ahí la última vez que nos vimos. Dije, señalando por encima de su tobillo izquierdo, donde justo encima, había un pequeño tatuaje de mariposa azul oscuro. Tú también fuiste siempre tan observador. Comentó tímidamente. Cuando conseguiste eso, pregunté mientras cerraba la puerta del coche que Cole había dejado abierta. ¿Qué tiene de fascinante? Steph rápidamente respondió juguetonamente. No dejaba de mirar el rostro vibrante de Steph y el tatuaje de la mariposa. Me pareció bastante provocativo, como si significara una faceta misteriosa de Stephanie que había desarrollado mientras estaba fuera o que siempre había tenido y que yo acababa de descubrir. Era sin duda una faceta de ella que quería explorar más a fondo, así que este fin de semana era la oportunidad perfecta. Entonces, ¿no me lo vas a decir? Pregunté medio en broma, mientras abría el maletero de mi coche. Entonces Steph gritó. El terror en su voz me sacudió físicamente, mientras Steph se alejaba de mi coche y señalaba frenéticamente al maletero mientras se ponía histérica. Cuando miré en el maletero, mi cuerpo se congeló por completo. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido mientras procesaba la espeluznante escena. El cuerpo desnudo de Cole estaba acurrucado encima de nuestras bolsas. Tenía los ojos muy abiertos y permanentemente congelados en una expresión de shock total. Cole tenía el cuello completamente destrozado, del que manaba sangre que se esparcía por su cuerpo inerte. En esos primeros segundos en los que vi el cuerpo de Cole, recibí una revelación profundamente inquietante que me produjo náuseas y escalofríos. Si este era Cole metido en el maletero, pensé, entonces ¿quién iba en el coche conmigo conduciendo? Cuando levanté la vista del maletero, vi que todos se habían reunido alrededor de mi coche. Steph seguía histérica, mientras Mason y Clark intercambiaban murmullos nerviosos. La conmoción incluso llamó la atención de Marvin, que volvió a subir desde el río. ¿Qué mierda es esto, Cooper? Preguntó Marvin en voz alta al ver el cuerpo de Cole. Cole está muerto. ¿Qué le has hecho? Marvin agitó violentamente las manos mientras hablaba, lo que me hizo fijarme en algo que llevaba en la mano, unos pantalones de chándal negros y una sudadera roja con capucha. La misma ropa que llevaba quien había venido conmigo. Al principio no dije nada, sobre todo después de percibir la sospecha en la voz de Marvin. Parecía completamente agotado y estaba en una postura muy distante, como si intentara mantener las distancias. Todos los demás tenían el mismo aspecto. Me volví hacia Stephanie, que estaba apoyada contra un árbol y sollozaba desconsoladamente. Cuando nuestras miradas se cruzaron, el terror imperturbable de su rostro me hizo darme cuenta de algo inquietante. Creen que fui yo. Todos me tienen miedo. Creen que yo le hice esto a Cole. Espera. Dije, levantando lentamente las manos, lo que puso a todos más nerviosos. ¿Creen que realmente le hice esto a Cole? Porque no deberíamos. Replicó Mason, que mostraba visiblemente su cuchillo envainado. Dadas las circunstancias, sabía que la carga de la prueba recaía sobre mí, y no tenía nada que decir que pudiera absolverme en el acto. Bajé las manos y las mantuve a los lados después de que Mason retirara el cuchillo. Mason también era militar y, aunque ya no servía, no dudaba de sus capacidades con una hoja. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Marvin preguntó mientras lentamente ayudaba a Steph a ponerse de pie. Porque hay alguien más ahí fuera ahora mismo, así que tenemos que hacer algo rápido. Hagamos esto. Dijo Mason después de unos segundos de silencio mientras se volvía hacia Clark. ¿Por qué no llevas a Steph a la ciudad y buscas ayuda? Marv y yo nos quedaremos aquí con Cooper. Sabes que yo no le hice esto a Cole. Solté. Mason me miró bruscamente mientras todos los demás se dirigían hacia el camión de Clark. No me digas lo que sé y lo que no sé ahora mismo. Mason respondió mientras señalaba hacia la línea de árboles. ¿Qué ibas a hacer tú y quién mierda fuera? ¿Enterrarlo aquí? ¿Arrojarlo al río? Se suponía que íbamos a hacer los siguientes. Esto es ridículo, ladré, mostrando mi frustración. No sé quién era. Ya estábamos en el coche antes de que Cole y esa otra persona se subieran. Ni siquiera le vi salir de casa. No nos dijimos ni una palabra en todo el trayecto. La primera vez que vi bien el cuerpo de Cole fue cuando Mason respondió a mis comentarios. Me di cuenta de que tenía alambre de púas alrededor del cuello, clavado profundamente en la carne. La perspectiva de morir de una forma tan horrible me produjo un escalofrío agudo y me hizo preguntarme lo cerca que había estado yo de sufrir el mismo horrible destino. Respóndeme. Ladró Mason en voz alta, sacándome de mi trance. ¿Han planeado esto? ¿Es algún tipo de juego retorcido al que están jugando, enfermos de mierda? Mason fue implacable. Tanto si actuaba por instinto como por miedo, no tenía ninguna duda de que yo había matado a Cole. Era culpable hasta que se demostrara mi inocencia, y sabía que necesitaba algo más que mi palabra para ser reivindicado. Espera. Oí decir a Steph mientras se acercaba a nosotros, todavía moqueando y visiblemente conmocionada. Cooper. Podría estar diciendo la verdad. Todos miraron perplejos a Steph. Sí, quien mató a Cole simplemente tiró su cuerpo en el maletero, y tenía esa ropa puesta antes de entrar en el coche con Cooper. Si ni siquiera estaban hablando, podría haber hecho esto sin que Cooper se diera cuenta de nada. Asentí con énfasis. Ni siquiera nos mirábamos, añadí rápidamente. Nadie dijo nada durante un minuto. A la mierda. Mason finalmente dijo. Salgamos todos de aquí, llevémonos a Cooper con nosotros. Somos 4 y él 1. Tenemos los números de nuestro lado. Mason se acercó, me agarró por el cuello y me empujó contra mi coche. Si parece que estás pensando en intentar algo. Mason dijo ferozmente mientras presionaba la punta de su cuchillo contra mi cuello. Te sacaré de aquí de una puta vez. No sé lo que es esto, pero tengo miedo, y no quiero morir. Tal vez no hiciste nada, pero ahora mismo, los hechos no pintan bien para ti. Mason me hizo caminar delante de él y Steph, manteniendo mis manos visibles mientras nos reuníamos con los demás. El camión de Clark estaba encendido y nos esperaba sentado en el asiento del conductor. Al llegar a la camioneta, Mason me empujó contra ella y palpó minuciosamente mis bolsillos. Después de asegurarse de que no llevaba nada peligroso, me agarró por la chaqueta y nos llevó hacia el lado del conductor. Cambio de planes. Dijo Mason mientras nos acercaba a la ventanilla bajada de Clark. Todos vamos a salir de aquí. Tenemos que llevarnos a Cooper, pero lo estamos vigilando, así que no tienes que preocuparte, ¿estás de acuerdo con eso? Todos vamos a salir de aquí. Tenemos que llevarnos a Cooper, pero lo estamos vigilando, así que no tienes que preocuparte, ¿estás de acuerdo con eso? Pero Clark no respondió. Su cabeza estaba echada hacia atrás y sujeta al reposacabezas por hilos de alambre de púas que le rodeaban la cabeza y el cuello ensangrentados. Como Cole, las púas se clavaron profundamente en la piel de Clark, casi cortando completamente su cuello en algunos puntos. Las manos de Clark estaban completamente destrozadas, claramente de luchar para intentar liberarse. Steph empezó a gritar de nuevo, pero no por la visión del cuerpo destrozado de Clark. Estaba reaccionando a algo en el bosque. Cuando Steph empezó a retroceder y a gesticular frenéticamente hacia la línea de árboles, oí unos pasos pesados y rítmicos que venían de la dirección que ella señalaba, y pude distinguir una vaga figura moviéndose en las sombras. Steph salió disparada del camión y corrió a ciegas hacia el bosque. Volví a mirar a Mason, que estaba igual de aterrorizado.
Le di un codazo a Mason para sacarlo de su asombro, quien me miró con expresión frenética. No sé qué es esto. Mason jadeó mientras seguía mirando entre la figura que se acercaba y yo. Pero no me voy a morir aquí. Entonces sentí un dolor agudo justo encima de mi cadera, y caí de rodillas mientras Mason huía rápidamente en la misma dirección que Steph. Cuando vi que Mason había sacado su navaja, miré mis manos que estaban presionadas contra el lugar de donde provenía el dolor, y vi que estaban cubiertas de sangre. Me había apuñalado, me di cuenta. Mason me apuñaló. La herida no parecía muy profunda, pero sangraba bastante y dolía más a cada segundo que pasaba. No tuve tiempo de lamentarme, ya que los pasos de la figura que se acercaba eran cada vez más fuertes. Apretando una mano contra la herida, volví a ponerme en pie y me tambaleé en dirección a Steph y Mason. Quería huir hacia el coche, pero no llegaría a tiempo sin que me vieran. Tenía dos opciones: esconderme en el bosque hasta que no hubiera moros en la costa o dirigirme al río, que estaba a unos cientos de metros de nuestro campamento, y seguirlo hasta la carretera principal. Sin embargo, en cuanto entré en la arboleda, algo me abrazó y me tiró al suelo. Me taparon la boca con una mano y me sujetaron firmemente detrás de un grupo de árboles y maleza. Oí sisear a Brock. No lo hagas. Joder. No te muevas. Una oleada de alivio me invadió al darme cuenta de que era Brock. Todavía inmovilizado en el suelo, podía ver la mayor parte de nuestro campamento a través de una pequeña abertura detrás de nuestra cubierta. Vi a la figura salir de la arboleda. Y vi por primera vez a Wireface. No era especialmente alto, quizá 1 o 2 centímetros por debajo del 1,80 m. Tenía brazos largos y larguiruchos, y un físico esbelto pero firme. Llevaba una camisa de cuadros azules, un mono gris hecho jirones, guantes gruesos oscuros y botas manchadas de sangre, tierra y barro. Llevaba un saco de arpillera beige sobre la cabeza, que estaba fuertemente envuelta en hilos de alambre de púas con 2 pequeñas rendijas para poder ver. Wireface observó lentamente su entorno antes de volver a entrar brevemente en la arboleda. Sacó del bosque algo que se retorcía y lo arrastró junto al camión de Clark. Era Marvin. Tenía las manos y los pies atados y bobinas de alambre de púas alrededor de la boca. Todo lo que podía hacer era retorcerse y proferir gritos ahogados que estaban bien al alcance del oído. Wireface cogió un tubo estrecho de metal de la caja del camión de Clark y parecía estar pensando qué hacer con Marvin. Me temí lo peor, pero para mi sorpresa, lo único que hizo Wireface fue prender fuego aparte de la tubería y volver a entrar en el bosque. Desesperado por intervenir, intenté zafarme, pero Brock me mantuvo inmovilizado. ¿De verdad eres tan estúpido? Susurró en mi oído. Eso es exactamente lo que quiere que hagamos. Está usando a Marvin como cebo. No podemos dejarlo, respondí rápidamente a un volumen demasiado alto para la comodidad de Brock, que me tapó la boca con la mano. ¿Intentas que nos maten? Brock respondió. Quédate quieto. Joder. Silencio. Era un juego de espera. Me sentía tan indefenso como Marvin, que solo podía desnudarse y retorcerse en el suelo. No sé cuánto tiempo permanecimos agazapados, pero pasó el tiempo suficiente para que me diera cuenta de que el fuego empezaba a extinguirse. ¿Qué fue eso?, le susurré finalmente a Brock, que se amargó ante mi ignorancia. Vamos, ya has oído las historias. Respondió Brock en voz baja. Wireface, eso es Wireface. Me quedé boquiabierto. ¿Cómo en Landry Dance? Brock asintió. Todos los que están aquí esta noche acaban de quedar atrapados en el fuego cruzado. ¿Qué quieres decir?, pregunté, girándome para mirar a Brock. Brock suspiró. Es a mí a quien busca. Para explicarlo, Brock pasó a contar la historia de Wireface. Se llamaba Landry Dance, un chico de nuestra edad que vivía en las afueras de la ciudad. Hace unos años, Landry estuvo por aquí de acampada con unos amigos. Los detalles son vagos, pero parece que se metió en una pelea y cayó de bruces en la hoguera. Nunca se demostró nada, pero hay rumores de que Landry fue empujado o tropezado deliberadamente. Landry sobrevivió,
pero quedó horriblemente desfigurado y llevaba un saco de arpillera para ocultar su rostro. Algunos niños le acosaban por ello, e incluso jugaban a arrancarle el saco de arpillera de la cabeza para verle la cara. Esto llevó a Landry a enrollarse alambre de púas alrededor de la cabeza, que es como obtuvo su proverbial alias. Entonces, una noche, Wireface atacó a un grupo de niños en un parque cercano. No mató a nadie, pero al parecer masacró a una persona tan brutalmente que supuestamente suplicó que la mataran. Landry desapareció esa noche y nunca fue capturado. La familia dijo que no sabía dónde estaba, pero muchos sospecharon que lo habían escondido en su propiedad. 2 años después, la casa de los danés fue destruida por un incendio. No se encontraron restos y nunca se volvió a ver a la familia, salvo a Wireface. Desde entonces, algunos por aquí afirman haberse encontrado con Wireface. Se le han atribuido desapariciones, muertes de ganado e incluso daños materiales, pero todo eran especulaciones, o eso creíamos. Yo vivía fuera del estado cuando ocurrió todo esto, pero oí tantas versiones diferentes de la historia que no podía decir qué partes eran ciertas y cuáles no. Una parte seguía sin tener sentido. Incluso después de oír la versión aclarada de Brock, seguía sin entender por qué Wireface iba a darle caza. No es la primera vez que lo veo. Susurró tras una larga pausa vacilante. Y sabía, solo sabía, que algo iba a pasar esta noche. Entrecerré la mirada hacia Brock. ¿Qué quieres decir con qué sabías? Pregunté con severidad. ¿Y no dijiste nada? No es tan sencillo. Replicó Brock secamente. ¿Quién me tomaría en serio? Antes de seguir indagando, volví la vista hacia la hoguera para ver a Marvin. Seguía retorciéndose y sus gemidos me obligaban a salir corriendo a salvarlo, pero Brock me mantuvo en mi sitio. En retrospectiva, probablemente fue bueno que lo hiciera, porque poco después reapareció Wireface. Marvin empezó a retorcerse y a gemir, pero Wireface no le hizo caso y caminó junto a él hasta la hoguera. Se quedó mirando las llamas unos instantes antes de coger el tubo de metal que había colocado en el fuego. Se me hizo un nudo en el estómago cuando vi la punta roja y brillante de la pipa, mientras Wireface se volvía hacia Marvin. Hice un último esfuerzo para soltarme, pero Brock me mantuvo firmemente en mi sitio. Solo mira hacia otro lado. Susurró Brock. No hay nada que podamos hacer por él. Mi vista estaba parcialmente obstruida, pero aún así vi cómo Wireface se colocaba sobre Marvin y le clavaba en el ojo la punta roja y brillante del tubo metálico. Se oyó un silbido agudo y chasqueante mientras Marvin empezaba a agitarse salvajemente y a soltar una andanada de gritos agónicos ahogados. Wireface retorcía el tubo en sus manos mientras lo introducía lentamente en la cavidad ocular de Marvin, en un claro intento de prolongar su muerte e infligirle el mayor dolor posible. Vamos. Tenemos que irnos ya. Susurró Brock mientras me apartaba de ver la macabra escena. Mi camioneta está en el estacionamiento. Llegaremos más rápido si seguimos el río. Steph y Mason siguen ahí fuera. Respondí, tratando de ignorar los gritos ahogados de Marvin y el dolor palpitante que brotó de mi herida de arma blanca cuando empecé a moverme. Vi lo que Mason te hizo. Respondió. ¿Creen que mataste a Cole? ¿Confías en que confíen en ti? Asentí débilmente con la cabeza cuando Brock empezó a apartarme y a adentrarse en el bosque. Y con él, husmeando por aquí. Continuó Brock. Él llegará a nosotros primero antes de que encontremos a alguien. Busquemos ayuda. Diablos, tal vez ellos también terminaron siguiendo el río. A regañadientes, le seguí la corriente a Brock, que tenía razón. Tal vez debería preocuparme por ponerme a salvo en este momento, pensé. ¿Por qué esforzarme tanto por salvar la vida de alguien que, momentos antes, había demostrado que no tenía ningún problema en quitarme la mía? Estos pensamientos llenaban mi cabeza mientras avanzábamos por el bosque a un ritmo penosamente lento. Supongo que, en cierto modo, eso era bueno, porque calmaba el dolor de mi puñalada. Me parecieron horas, pero por fin oímos la corriente del río. Estaba ansiosa por llegar a la orilla, pero Brock me puso una mano en el hombro. Todavía no estamos fuera de peligro. Dijo Brock rápidamente. Las distancias cortas pueden ser engañosas.
Señaló unos metros más abajo, delante de nosotros, donde la luz de la luna iluminaba un alambre de púas atado entre dos árboles, a pocos centímetros del suelo. Si Brock no lo hubiera señalado, seguramente me habría tropezado con él y habría caído en unos cuantos hilos más de alambre de púas que estaban colocados a distintas alturas delante de la alambrada trampa. Antes de que pudiera decir nada, algo agarró a Brock y lo hizo girar justo cuando vi su movimiento por el rabillo del ojo. Luego se interpuso entre nosotros y me empujó al suelo. Me tumbé de lado, presionando con la mano sobre la puñalada, pero rápidamente me volvieron de espaldas y vi la punta de la navaja de Mason a escasos centímetros de mi cara. Mason, relájate. Dijo Brock rápidamente, acercándose a él y colocando una mano sobre el brazo extendido de Mason que sostenía el cuchillo. Él mató a Cole. Respondió Mason, manteniendo sus ojos fijos en mí, incluso mientras bajaba el brazo que sostenía el cuchillo. Tienen que estar juntos en esto. No. Dijo Brock en voz baja. Solo lo usó para llegar a nosotros. Brock apartó a Mason, lo que me dio algo de tiempo para recomponerme y esperar a que remitiera el dolor que me producía la puñalada. Al principio, lo único que oía eran sus murmullos, pero luego Brock y Mason empezaron a discutir. Mientras intentaba recuperar la compostura, solo capté unas pocas frases de su intercambio, Brock diciéndole a Mason que no tenía por qué hacerme eso, a mí, y Mason diciendo algo parecido a que no sabía en quién confiar. Mientras me incorporaba lentamente, fue algo que Mason le dijo a Brock. Estamos aquí por tu culpa. Lo que me pareció peculiar y me llamó la atención. Intenté incorporarme, pero algo me golpeó en un lado de la cabeza y me produjo un fuerte ardor en el lado izquierdo de la cara. El impacto me tiró de espaldas al suelo, donde pude notar, sin tener que verlo por mí mismo, que la sangre se derramaba por el lado izquierdo de mi cara. Cuando recuperé la vista y me incorporé lentamente, lo primero que vi fue a Wireface pasar junto a mí y acercarse a Brock y Mason. No me esperaba lo que ocurrió a continuación. En cuanto Brock vio que Wireface se acercaba, agarró a Mason por el cuello y prácticamente lo lanzó hacia Wireface de un solo movimiento, antes de salir corriendo hacia el bosque. Mientras huía, Brock empezó a gritar maníacamente frases como: Yo no. No voy a morir aquí. Mason prácticamente tropezó con Wireface, pero trató de impulsarse y le propinó un golpe a ciegas. Wireface frustró sin esfuerzo el intento de ataque, agarró a Mason por el cuello y le propinó 2 cabezazos con su cara de alambre de púas. Los 2 golpes llenaron la cara de Mason de cortes y pinchazos que sangraban profusamente. Parecía aturdido por los 2 golpes de Wireface, que entonces cogió su mano libre, la apretó contra la cara de Mason y empezó a retorcerla violentamente con un movimiento similar al de un limpiaparabrisas. Mason empezó a gritar de pura agonía, y se agitó salvajemente, pareciendo totalmente impotente para liberarse de las garras de Wireface. Capté ruidos de rasgaduras y arañazos, y fue entonces cuando me di cuenta de que la mano con la que Wireface estaba aplastando la cara de Mason estaba envuelta en alambre de púas. Contemplé horrorizado cómo Wireface agarraba la camisa de Mason con ambas manos y lo arrojaba contra el cable trampa que había colocado, haciendo que Mason cayera y se enredara en los otros hilos de alambre de púas que había entretejido entre los árboles. A pesar de que se me había metido algo de sangre en los ojos, volví a ponerme en pie justo cuando Wireface empezaba a mirar entre Mason y yo, cuyo cuerpo se retorcía y agitaba mientras soltaba algunos de los chillidos más horribles que jamás había oído. ¿Cómo ha podido Brock hacer eso?, pensé mientras esperaba a que se activaran mis instintos de lucha o huida. Eran mejores amigos. Pensé que ambos recibirían una bala por el otro sin pensarlo 2 veces. ¿Cómo pudo Brock volverse contra alguien así tan rápido, usarlo como señuelo para escapar? Mis pensamientos se interrumpieron cuando Wireface empezó a caminar en mi dirección. A la mierda, pensé antes de darme la vuelta y correr hacia el río. Los gritos de Mason persistían y resonaban por todo el bosque mientras corría, provocándome escalofríos agudos y retorciéndome el estómago. Puede que Brock tuviera razón. ¿Por qué arriesgar mi vida por alguien que no muestra ningún respeto por la mía, alguien que literalmente me ha apuñalado esta noche? ¿Y qué pasa con Brock?, pensé. ¿Puedo confiar en él después de lo que le hizo a Mason? ¿Me haría lo mismo si tuviera la oportunidad?
Mientras contemplaba estos pensamientos, tropecé inadvertidamente por un terraplén que me llevó al río, deteniéndome en la orilla fangosa. Me hice un ovillo, apretando los dientes por el fuerte ardor que me producía la puñalada. Cuando el dolor se hizo manejable, me arrastré lentamente hacia la orilla para lavarme la cara. El lado izquierdo me ardía cuando le aplicaba agua, y notaba las laceraciones que Guideface me había hecho al golpearme con la misma mano que envolvió en alambre de púas. Podía andar, pero el dolor que me producía la puñalada cada vez que daba un paso o respiraba hondo era insoportable. No vi ninguna huella en la orilla del río, lo que me hizo preguntarme qué habría sido de Brock. Stephanie también estaría por ahí, pensé, deteniéndome en seco. Debería volver a buscarla. El dolor palpitante que provenía de mi puñalada me hizo desechar rápidamente la idea. Empezó a llover. Una ligera llovizna se convirtió rápidamente en un aguacero. A pesar de estar herido y calado hasta los huesos, continué siguiendo el río y finalmente llegué al aparcamiento. Me acerqué a la camioneta de Brock, que era el único coche del aparcamiento, y miré dentro para ver que estaba desocupada. La camioneta de Brock estaba cerrada, así que, dadas las circunstancias, rompí la ventanilla del conductor con una piedra para entrar. Empecé a tantear la visera del conductor, donde sabía que Brock guardaba una llave de repuesto. Tras encontrarla y encender el coche, me vi en el espejo retrovisor. Tenía 3 cortes profundos y media docena de pinchazos en la parte delantera y el lado izquierdo de la cara. Tuve suerte de librarme solo de aquello, incapaz de imaginarme las horribles formas en que los demás murieron. Tenía otros rasguños, cortes y magulladuras, pero lo que más me preocupaba era la puñalada, que aún me dolía. Salí a toda velocidad del aparcamiento y entré en el camino de tierra. Seguía lloviendo a cántaros, e incluso con los limpiaparabrisas era difícil ver con claridad. Al doblar una curva, vi algo parado en el camino. Los destellos de su ropa de cuadros escoceses y beige parduzco fueron todo lo que necesité para saber que se trataba de Wireface. Agarrando el volante, no dudé en pisar el acelerador y me lancé contra Wireface. Su torso inerte se estrelló contra el capó del camión antes de ser absorbido y convertido en un badén. Después de sentir como todo el coche le pasaba por encima, frené en seco y me quedé mirando el maltrecho cuerpo de Wireface por el retrovisor. Esperé varios minutos antes de salir del camión. Probablemente debería haber seguido conduciendo, pero quería confirmar que realmente estaba muerto. Otra parte de mí esperaba que estuviera dando sus últimos suspiros para poder observar sus últimos momentos con mis propios ojos. Llevaba un saco de arpillera marrón sobre la cabeza. Llevaba una camisa a cuadros hecha jirones de color azul y verde y un mono gris oscuro. Tenía las extremidades dobladas y retorcidas en distintas direcciones, y fue entonces cuando me di cuenta de que le faltaban los 2 pies. Parecía que le hubieran arrancado literalmente las piernas, y cuando me volví hacia el lugar donde estaba, vi 2 muñones carnosos que sobresalían de un par de zapatos situados en el centro de la carretera. Al alejarme del cuerpo, entrecerré los ojos, desconcertado, mientras una fuerte inquietud empezaba a materializarse. Me di cuenta de que unos apretados hilos de alambre de púas atravesaban el camino y estaban firmemente enrollados alrededor de los pies amputados, manteniéndolos en su sitio. Uno de ellos tenía además un sutil detalle que me hizo empezar a temblar físicamente. Justo encima del tobillo del pie izquierdo había un pequeño tatuaje de mariposa azul oscuro. No, murmuré, sintiendo que el pánico se desataba mientras volvía hacia el cadáver y le quitaba el saco de arpillera de la cabeza. Mis temores se confirmaron cuando me encontré mirando fijamente a los ojos sin vida de Steph. El sitio envió dolores agudos disparando de mi herida de arma blanca, mientras caía de rodillas y comenzó a sollozar el nombre de Steph. Tenía la boca abierta, como si estuviera congelada a medio grito, como si intentara decir y para. Fue un accidente, pensé. Cualquier otra persona habría hecho lo mismo. ¿Cómo iba a saberlo? Era idéntica a él. Fue entonces cuando me di cuenta de que la ropa y el saco de arpillera que llevaba, aunque de aspecto similar, no coincidía idénticamente con el atuendo de Wireface. Ya no podía hacer nada, pensé, y volví a ponerme en pie lentamente, procurando no hacerme daño en la puñalada. Me besé la mano y estaba a punto de colocarla sobre la frente de Steph, cuando vi que algo emergía de la arboleda. Era Guideface.
Se quedó allí de pie bajo la lluvia torrencial, como si se burlara de mí y a la vez se prodigara por mi reacción al atropellar a Stephanie. Se me formó un nudo en el estómago y, antes de que pudiera acercarse más, hice caso a mis instintos y me metí en la camioneta de Brock. Por el retrovisor vi una última imagen fugaz de Wireface, que permanecía de pie junto a la carretera, ladeando la cabeza y observando cómo me alejaba a toda velocidad bajo la lluvia torrencial. El resto de la noche fue un borrón. Al parecer, mi herida de arma blanca era mucho peor de lo que pensaba. Perdí mucha sangre y tuvieron que hospitalizarme. Al final, la policía me absolvió como sospechoso, pero aún había algunos en el cuerpo que no estaban convencidos. La policía descubrió 4 cadáveres y realizó un rastreo exhaustivo del bosque, pero no encontró rastro de nuestro atacante. No figuraba en el informe oficial, pero se suponía que los cadáveres habían sido encontrados sentados alrededor de la hoguera, sujetos en posturas erguidas que parecían reales, con un intrincado enredo de alambres de espino. Circunstancialmente, las pruebas estaban ahí, pero la policía no tenía nada físico para declarar oficialmente que estos asesinatos eran obra de Landry Dance. Quiero decir que este fue mi único encuentro con Wireface. Sin embargo, mi historia no acaba ahí. Aunque me libré por los pelos de ser una de las primeras víctimas de Wireface, no sabía que su reino del terror no había hecho más que empezar.